Muy buenas noches, la consejería en el Nuevo Testamento, el tema que estaremos viendo ahorita a partir de estos minutos. Tenemos por aquí a la maestra Lupita, la directora de Trascender allá en Aguascalientes, Campus Aguascalientes. Estará compartiendo estos minutos con nosotros la clase y pues bendecidos por poder estar esta noche por aquí con usted, maestra. Adelante, bienvenida, Gracias. gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy buenas noches, Daniel y Laura, bienvenidos. Y pues vamos a dar comienzo a la clase. Hoy tenemos la lección número 3 y el tema es la consejería en el Nuevo Testamento. Y pues aquí vemos que desde entonces ya vemos a Jesús que aparece, pero desde mucho antes, desde el tiempo de los profetas, ya Isaías decía que Jesús era el admirable consejero, Dios fuerte, poderoso y príncipe de paz. Ya desde ahí ya se estaba viendo que se estaba anunciando de este admirable consejero. También podemos ver que Jesús es el buen pastor que conoce a sus ovejas, ¿verdad? Y cuando una de ellas se pierde, pues él deja las 99, dice Juan 10, y va en busca de la que se perdió. Y bueno, pues aquí vemos el carácter del consejero. Desde este momento, desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, hemos estado viendo cómo es el carácter de un consejero, ¿verdad? Y aquí podemos ver que él tiene atributos. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, y él es la resurrección y la vida, como dice Juan en el Evangelio según San Juan. Él es el origen de que el interior del ser humano encuentre ríos de agua viva, porque dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y también Él es el agua que sacia la sed del alma, y Él es también el pan de vida que satisface la hambruna del alma. Tenemos estas características de Jesús como nuestro arquetipo a seguir, nuestro modelo. Ya sabemos que nuestro fundamento es para el consejo, es la palabra de Dios, y nuestro modelo a seguir pues es el Señor Jesucristo. Bien, entonces al ver esto, Jesús como terapeuta lo estamos viendo ya como en otra forma, en una nueva manera de visualizar a Jesucristo, y lo visualizamos como terapeuta, como el mejor de los terapeutas. Jesús sana dolencias, y no solamente sana dolencias físicas, también sana dolencias internas, dolencias del alma. Él tiene la facultad de intervenir en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque Él es el médico de nosotros, es el que ejerce esa terapia sanadora en todas las personas. Lo podemos ver en Lucas, cuando puedes estudiar en tu tiempo de estudio, profundizamos en estas citas bíblicas, y también ahí nos vamos a dar cuenta que Jesús es el Paracleto. Él es el Paracleto que está con nosotros, el Espíritu Santo que está con nosotros. Y es el que promete la venida de otro Paracleto, por supuesto. Es el Espíritu Santo el mismo. Cuando Él estuvo con nosotros y luego prometió otro Paracleto, que es el Espíritu Santo. Y Él estará con nosotros por siempre, por siempre. Así lo dice la promesa en Juan capítulo 14. Y él señala que el mal de la humanidad está ¿en dónde? En el corazón del hombre, en el interior del alma, porque el alma es la que vive esclavizada, y esclavizada a múltiples adicciones, a hábitos mal encaminados en los que estamos esclavizados, ¿verdad?
Jesús se sitúa como el que puede dar libertad a esa esclavitud, a esos malos hábitos que hay dentro de nosotros. Él puede darnos esa libertad, como les decía en un principio. Él es el que tiene el poder para intervenir por medio de su Espíritu Santo, intervenir en nosotros para traer sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma y también en nuestro espíritu. Así que Jesús cura nuestro cuerpo, pero su mayor interés es curar nuestra alma. Ese es el mayor interés que tiene el Señor para con nosotros, los que le amamos y los que le buscamos. ¿Qué sucede? Aquí nosotros podemos ver citas bíblicas que vas a encontrar ahí en tu manual, en donde vemos estas características poderosas de Jesús el terapeuta. En Juan 5:10 habla de que los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ellos eran muy estrictos, pero aquí habla cómo Jesús no se limitaba ni en tiempo ni en reglas humanas para cumplir con el propósito para el cual había venido. También vemos cuando la gente dice que lo supo, lo siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y los sanaba a los que necesitaban ser curados. Él no se limitaba. Y también tenemos que otro versículo donde dice que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos y también les dio la vista. Todas estas son referencias de que confirman el poder, la gracia, la misericordia, pero sobre todo también que es nuestro enfoque ahorita de cómo Jesús es el sanador de nuestras almas, el sanador por excelencia. Y vemos que también, pues él rogaba al Padre para que mandara otro consolador, y Jesús también, pues sanaba. Los judíos creían y dice que también permanecían en la palabra, y él les decía que si permanecían en la palabra de él, entonces serían verdaderamente libres, iban a encontrar la verdadera libertad. Todo esto son fundamentos que nosotros llevamos como terapeutas que somos para que sigamos este modelo y no nos extraviemos. Este es nuestro fundamento principal como consejeros. Y dice también por último en Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Qué extraordinaria manera de demostrar que Él es el que tiene el poder y Él es el que ayuda a sanar cualquier clase de enfermedad. Es en Él en quien nosotros tenemos nuestra confianza, por supuesto, ¿verdad? Él es el Paracleto. Él es, como dice aquí, la venida de este otro Paracleto, que el Señor había dicho: este otro Paracleto, que es el Espíritu Santo, transforma la vida de las personas y de la comunidad. ¿Desde dónde? Desde adentro. La transformación que se busca llevar a cabo es desde adentro, desde la interioridad del alma humana, que es la que necesita ser sanada, restaurada y salvada, ¿verdad? Esto es el propósito del Señor. Así que modificando convicciones, cambiando la manera de pensar, los estados emocionales, interviniendo en la voluntad. El que puede intervenir en la voluntad, pues ya sabemos quién es, y pues solamente nosotros como terapeutas hacemos que el paciente, nuestro aconsejado, empiece a tener conciencia de sí mismo, de su estado en el que se encuentra, y ayudarle a ver hacia un futuro que le ayude o que lo invite a romper con todas esas ataduras, esas esclavitudes que están cautivando su voluntad. Nosotros somos los que los acompañamos, el Espíritu Santo es el que redarguye y la persona es la que toma la decisión por su propia voluntad
de traer esos rompimientos a su vida y generar esos cambios, ¿verdad? Y entonces aquí es donde vemos que los estados emocionales y la voluntad, eh, hasta la conducta y las relaciones sociales se manifiestan de tal forma que puede haber transformación y puede haber cambio cuando nosotros estamos debidamente capacitados, debidamente informados y cuando hacemos las cosas conforme aconsejamos, acompañamos, sin perder de vista que que hace la obra desde un principio, pues es el paracleto que está en nosotros. La función de este paracleto es la columna vertebral de toda acción pastoral, de toda consejería y sobre todo, ¿verdad? En cuestiones de consejería pastoral. Aquí vemos eh, la presencia del Paracleto es la que inaugura una nueva etapa en la atención personal pastoral. Por una parte, esto significa un consuelo para la persona y por otra parte significa un conflicto también. ¿Y por qué decimos que por un lado es un consuelo y por otro lado viene a representar un conflicto? Bien, pues aquí mismo lo dice en Gálatas 5, 16 y 17, aquí donde nos habla que nos da el consejo de que andemos en el espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne, porque está diciéndonos que los deseos de la carne y los deseos del espíritu no se llevan, se contraponen, ¿verdad? Ahí hay una lucha interior. Por esa razón es que puede ser que para uno signifique pues ese consuelo y para otro signifique un conflicto, ya que es una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Porque vemos que la carne es contra el espíritu. Y pues cuando la carne se opone al espíritu y el espíritu está luchando contra la carne, pues no podemos hacer lo que queremos. O sea, debemos de estar conscientes de lo que queremos y estar del lado del espíritu para que podamos ser libres y para poder ayudar a las personas a que también lo sean. Recordemos lo que sucedió con los padres, ¿verdad? De la historia de la primera iglesia primitiva, los apóstoles en el tiempo de la iglesia apostólica. Ellos desarrollaban su ministerio, pero no desarrollaban su ministerio solos. Ellos estaban conscientes de que era el Espíritu Santo el que los estaba guiando. Ellos supieron esperar la orden del Señor Jesucristo cuando les dijo, les conviene que yo me vaya y ustedes esperen porque va a venir pues el Consolador, ¿verdad? Ellos ya estaban en espera de este Paracleto en sus vidas. Por lo tanto, sabían que no podían hacer nada si no era porque el Espíritu Santo los iba a guiar. Bueno, supieron que era ese poder cuando llegó sobre de ellos como lenguas de fuego y sabemos la historia en el libro de los Hechos. Ellos eran los que estaban convencidísimos de que no era la obra voluntaria humana lo que estaban haciendo, sino era la obra de Dios guiados por el Espíritu Santo. Eran los testigos principales y por esa razón en este tiempo de la iglesia primitiva hubo hubo un boom, hubo un terremoto en cuestión cultural y en todas las áreas de la sociedad, ya que estos hombres impactaron la vida de muchísimas personas. ¿Por qué? Bueno, porque sabían y estaban seguros quién era quien los estaba guiando. No tenían la menor duda y tampoco se desviaron ni a izquierda ni a derecha. Ellos seguían conforme al plan y conforme al propósito que Dios tenía para usarlos y llevar esa restauración y esa sanidad a las personas y esa libertad a las personas. Hecho que les costó la vida porque ustedes saben, como dice la historia, que
pues estos apóstoles cristianos creyentes y todo el que creía estaba convirtiéndose al cristianismo, a la fe en Jesucristo, pues eran perseguidos, fueron acosados, fueron sacrificados también, y eso pues nosotros lo sabemos. Sin embargo, las personas sabían y sentían esa libertad. Me pregunto yo, cuando leo esta historia y me pregunto qué había en ellos, qué sentimiento había en estos creyentes de la iglesia del primer siglo, como para que sabían que los atormentaban, los perseguían, los ejecutaban, les cortaban la cabeza, todo lo que les hacían por creer en el Señor Jesucristo, y sin embargo no daban pasos para atrás. Ellos se mantenían firmes en eso. ¿Qué había en ellos? Después de que conocían esa libertad, después de que conocían esa sanidad, era una iglesia donde se manifestaban prodigios, señales, maravillas portentosas, el Espíritu Santo obrando en cada persona, siendo transformada, sanada, redimida, restaurada. Tanto era eso que soportaban cualquier sacrificio y no dejaban sus convicciones. ¿Por qué? Porque se sentían libres, sentían esa libertad. ¿Qué privilegio tenemos nosotros ahora como consejeros espirituales? ¿Qué privilegio tenemos que podemos con ese mismo mover, ese mismo poder, ese mismo Espíritu Santo que había en ese tiempo del primer siglo? Es el mismo Espíritu Santo que hay ahora, y tenemos la misma oportunidad que tuvieron ellos para que llevemos esa sanidad, esa libertad, y con esa misma convicción. Toda persona, cuando se siente verdaderamente libre y restaurada, es una persona que está convencida del camino que ha seguido. Así que nosotros tenemos una súper grande responsabilidad de seguir manifestando ese poder, esa gracia a través de esto que estamos haciendo, como es la consejería. La consejería nos va a llevar, el consejo, el buen consejo, nos va a llevar a poder manifestar ese poder de darle esa libertad a las personas guiados por el Espíritu Santo. Tenemos una historia en el tiempo de la iglesia, bueno, es como se puede llamar la línea de tiempo de la iglesia, ¿verdad? Y entonces aquí vemos cómo se fueron dando los acontecimientos. Entre el primer siglo y hasta el quinto siglo, 500 años después de que vino el Señor Jesucristo, quedó la iglesia y sucedieron muchas cosas en esos 500 años. En esos 500 años hubo persecución. Hubo el Imperio Romano, era el que imperaba en ese entonces, y es cuando surgieron cambios también. Después de 300 años surgió un emperador que, para fin de acabar con la persecución contra los cristianos, Constantino, este emperador, decidió legalizar. Bueno, era un emperador, era un gobernador romano, y para poder terminar con la persecución, entonces él decide legalizar el cristianismo, ¿verdad? Legaliza el cristianismo y con esto se termina la persecución. Pero comienza un nuevo mover. Entonces ahí nace el catolicismo en esos siglos. Esos 500 años suceden muchísimas cosas, como
como el que vinieron los concilios, había un movimiento que se llamaba arrianismo, que estaba en contra de la divinidad de Cristo. En ese tiempo ellos, el emperador también, formuló un concilio justamente para que se terminara con ese pensamiento y entonces empezar a establecer la Trinidad. Fueron muchísimos cambios que hubo en esos 500 años y el cristianismo entonces ya se mezcla. Ahí Constantino tuvo la gran idea, entre comillas, para que se terminara la persecución, unir las creencias que había en ese momento, a excepción de los hebreos. Ahí estaba el paganismo y estaba el cristianismo, a excepción de los judíos, del judaísmo. Estaba el cristianismo y estaba el paganismo. Entonces lo que hizo este gobernante, este emperador, fue unir tanto paganismo como cristianismo y ahí surgió la religión católica. 300 años después de que el Señor Jesucristo había venido. Y así continuamos con la historia, que se empezaron a surgir en esta línea de tiempo. Entonces vino ya la migración, el catolicismo empezó a expandirse, empezaron a evangelizar en todos los pueblos. Ya después entre el siglo XI más o menos y el siglo XIII vinieron cambios, vinieron reformas. En esa reforma entra Martín Lutero en la historia. Muchos de nosotros sabemos esta historia de Martín Lutero. Él era un monje que, al darse cuenta y al leer las escrituras revelada por el Espíritu Santo, entonces él descubre que la salvación era por gracia y no por obras, que la salvación para las personas no tenía que ver con todos los ritos o todas las cuestiones que dictaba el catolicismo. Entonces, ahí es donde viene el movimiento protestante. Él escribe 95 pues protestas, ¿verdad? Y las pone ahí en la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, y ahí es donde empieza el movimiento protestante. Después seguimos corriendo con la historia y viene pues el absolutismo, viene una revolución, el catolicismo surge con la Santa Inquisición. En ese tiempo también está la guerra eh, en, en la Tierra Santa, ¿verdad? Ahí también estaba esa guerra y pues estaba también la Santa Inquisición y bueno, eran tiempos demasiado revolucionarios. Después viene el tiempo en donde el catolicismo empezó a perder y empezó el secularismo y así nosotros vamos viendo cómo va evolucionando la forma de la iglesia. Y pues llega el momento en que nosotros como cristianos empezamos a perder, o sea, el cristianismo como que empezó a perder fuerza y el catolicismo es el que estaba ahí imperando. Llegó el momento en que el Imperio Romano cayó y la Iglesia Católica tomó el control. Tomó el control y dijo, pues de aquí nosotros vamos a tomar el control de las personas, de las almas. Y bueno, ya el Imperio Romano ya no tenía el poder, pero sí lo tenía el catolicismo por muchísimo tiempo. Y pues así cuando viendo la historia, más o menos nos damos una idea de cómo están siendo estos cambios. Es muy profundo, es mucha información aquí, cómo fue evolucionando la iglesia, pero también vamos a ver que no solamente ya estaba la iglesia como dominante, como la curadora de almas, que era catalogada la curadora de almas, empezó a haber como un descenso ya en la cuestión religiosa y vemos aquí en esta imagen una escalera, como es un descenso,
y vemos cómo al principio imperaba el cristianismo. La Biblia no infalible, hacia abajo el hombre no hecho a imagen de Dios. Empezaron a cambiar, empezaron a decaer los fundamentos cristianos. Ya no había milagros, ya el nacimiento virginal, pues ya no se estaba creyendo mucho en todas esas enseñanzas de la cristiandad. Todo esto fue decayendo sin expiación, sin resurrección. Empezó el agnosticismo, el ateísmo y empezó la descendencia de los modernistas. Ahí hay otra evolución, ahí hay otro cambio. Y con el advenimiento de la psicología y la psiquiatría, entonces lo que es la cura de almas se le atribuye al catolicismo porque ellos decían que eso era lo que ellos hacían, curar las almas o cuidar de las almas, era su dicho, un dicho muy propio del catolicismo. Pero esto va perdiendo peso en la sociedad y también en la iglesia. ¿Por qué? Porque empezó la ciencia, estas ciencias comienzan a desplazar no solamente la práctica de estas creencias, sino también las terminologías y el contenido teórico de la consejería bíblica. Se empezó a ver, sigue habiendo cambios, nosotros estamos viendo cómo vienen esos cambios a través de la historia. Y pues algunos principios básicos que ahora nosotros debemos de tener bien presentes son los siguientes. Tenemos la totalidad de trastornos mentales, emocionales o conductuales que son el campo de trabajo de la consejería familiar. Esto está creciendo muchísimo. Hoy en día, si tú has escogido esta carrera convencidos, convencidas de qué es lo que quieren hacer, pues déjenme les voy a decir que están en el momento más oportuno de la sociedad, ya que ha crecido muchísimo los problemas emocionales, los problemas mentales, cada vez son más. Y la verdad es que se necesita mucha gente que tenga esta convicción, este llamado a servir en la sociedad, no solamente como consejeros nada más, sino como consejeros que tienen como guía y como modelo a Jesucristo, porque esto es lo que necesita la sociedad, ¿verdad? Entonces, este llamado que tienes en tu corazón, de verdad, no es casualidad. Dios llama, Dios establece, Dios ve el corazón de los hombres que quieren servirle. Y ahorita hay una necesidad muy grande, de verdad, les digo, de estar bien preparados, ya no solamente en lo que es la parte espiritual como cristianos, necesitamos estar preparados en el conocimiento de la mente, de las emociones, en donde podamos intervenir a tiempo con las personas y ayudarles, acompañarlas a que sean libres de todos estos trastornos mentales que cada vez van creciendo más. Entonces, aquí nosotros vemos que la consejería familiar cristiana eh, dice, ya que en todo trastorno o enfermedad incide la dimensión espiritual. Aquí es súper importante, mucho tiempo se evitó o no se creía en lo espiritual, en las cuestiones de psicología, de psiquiatría, no se trabajaba lo espiritual, no se creía en esa parte espiritual. Hoy en día nos damos cuenta y los mismos especialistas, los mismos psiquiatras y psicólogos hoy saben que es necesario tratar la parte espiritual en el ser humano. Es importantísima, no la podemos hacer a un lado. Esta incide totalmente ahora en la consejería familiar, ¿verdad?
mientras que otras incidencias deberán ser tratadas por otras disciplinas. El equipo multidisciplinar es la mejor opción de atender problemáticas de las que se están viviendo ahora, estas problemáticas humanas, porque la consejería familiar cristiana es competente para responder a la necesidad humana en estos momentos históricos, ¿verdad? Y solamente necesitamos prepararnos, actualizarnos, estar constantemente actualizados. El tiempo va acelerado, en el mundo hay demasiados cambios, muchos movimientos y nosotros como cristianos no nos podemos quedar atrás. No podemos estar pensando que vamos a lograr conquistar el mundo con las mismas armas o herramientas de hace un siglo. El mundo se va avanzando, el mundo se va modernizando, va teniendo conocimiento cada vez mayor y nosotros como hijos de Dios que somos, estamos en la responsabilidad y obligación delante de Dios de ir pasos adelante del mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer si no estudiamos, si no nos preparamos, si no investigamos, conocemos? No podemos quedarnos atrás. La iglesia necesita avanzar y avanzar en esta parte del conocimiento, ¿verdad? Cuando fue el tiempo de la contingencia, por ejemplo, imagínense qué difícil fue en ese tiempo de la pandemia, porque muchos de los cristianos no estábamos preparados en cuestión de la tecnología. Era tan importante estar y tuvimos que entrarle. O sea, esa contingencia nos llevó a que buscáramos la manera de alcanzar a las personas y conocer y adentrarnos en la tecnología. Era una manera, pues, de que cómo podíamos influir en esa sociedad como luz en el mundo, de acuerdo a los acontecimientos que se estaban dando, como estos, que era la contingencia, la pandemia, las problemáticas tan complejas que experimentan los creyentes. La verdad es que deben de tener un primer tratamiento en donde, en la consejería. La consejería es fundamental, encontrar personas confiables, preparadas, capacitadas, personas sensibles a la necesidad humana, ¿verdad? No todos necesitan de consejería, pero esos problemas extremos que hemos tenido ahora han aumentado la necesidad de recibir consejería. Y también ha aumentado la necesidad de estar preparados para enfrentar todos estos problemas modernos de esta sociedad moderna que estamos viviendo y todas estas situaciones que están llegando. Debemos estar preparados para recibir y para saber qué hacer, ¿verdad? Como el tiempo de los hijos de Isaacar, que habla en el libro de las Crónicas, en donde dice que los hijos de Isaacar eran hombres nobles, significa que eran personas que tenían conocimiento, que se preparaban y por esa misma preparación que ellos tenían, conocían los tiempos, observaban los tiempos que vivían y sabían qué hacer. O sea, no estaban esperando a que les dijeran qué hacer. Ellos sabían qué hacer. ¿Y por qué sabían qué hacer? Pues porque se preparaban, porque estaban listos, buscando, atentos a los tiempos que vivían. Esa es la razón por la que nosotros ahora debemos estar atentos al tiempo que estamos viviendo para que los problemas no nos ganen a nosotros, sino que dice la Biblia que el avisado ve el mal y sabe ocultarse, ¿verdad? Pero el simple, el ignorante, se lleva el daño, el problema y es arrastrado por él. Entonces, aquí nosotros estamos en este momento, en este estudio, en esta licenciatura, con ese propósito de ser personas con conocimiento, que sepamos los tiempos que estamos viviendo y que sepamos también qué hacer
en estos tiempos que estamos viviendo. Las enfermedades mentales o emocionales, ¿verdad? Estas se generan en muchos casos por las influencias y valores de una sociedad que ya está totalmente despersonalizada, ya está fragmentada. El Señor Jesucristo nos lo advirtió que en estos últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar, ¿verdad? Ya es una sociedad fragmentada, sin identidad. ¿Y qué pasa cuando ya se va perdiendo esa identidad? Entonces empiezan a haber cantidad de enfermedades emocionales. Es la razón por la que estamos recibiendo nosotros esta capacitación. Es la razón por la que estamos aquí tomando estas lecciones, para que podamos tener una mejor comprensión justamente de esta sociedad que está ya tan fragmentada, tan despersonalizada, tan sin identidad, en esta sociedad en la que estamos viviendo hoy. Es necesario ser críticos con el concepto de patologías mentales y emocionales. Hablamos de enfermedades mentales y emocionales. Y ser serios en el estudio del alma humana, de las emociones, de la mente. Tomarlo de verdad con esa responsabilidad y ese compromiso delante de Dios, ¿verdad? Vamos a ver la influencia, regresando a los temas de religión. Vamos a ver la influencia que ha tenido el catolicismo en esta sociedad en la que ahora estamos viviendo. Para empezar, nosotros podemos ver que esta autoridad eclesiástica es una autoridad, está aquí en forma de pirámide porque es una autoridad vertical. Es en donde las personas, los creyentes, los laicos, los que están consagrados, pues están cargando el mayor peso aquí, ¿verdad? Y así sigue como están estructurados, siguen los diáconos y luego los presbíteros y luego los arzobispos y los obispos, los cardenales y al último el papa. Es una línea vertical de autoridad vertical. Acá abajo todos los que cargan con este sistema y acá el que gobierna y el que ordena en este sistema. ¿Qué pasa con esto? No podemos sustraernos de esta realidad, de este entorno católico en el que estamos viviendo, en el que está viviendo la sociedad, en el que se ha tenido que desenvolver la iglesia evangélica. ¿Por qué? Pues porque fueron 500 años eh, ignorancia de las escrituras, 500 años donde fue oculta la ley de Dios, donde no se sabía ni se hablaba, esos 500 años de oscurantismo de que habla la historia, 500 años de ignorancia en donde únicamente lo que se tenía que saber y entender y conocer era lo que decía el Papa, era lo que decía el catolicismo, era nada más, era lo que tenía que regir. Entonces, esos 500 años se perdió las enseñanzas de la iglesia del primer siglo. ¿Qué pasa cuando Dios trae esa libertad, trae esa revelación y comienza a ver esas reformas para recuperar nuevamente a esta iglesia que se había perdido con sus 5 ministerios, que se habían extraviado y que Dios empieza a restaurar cada ministerio con cada reforma que tenía que existir para que se fueran estableciendo los 5 ministerios de nuevo después de 500 años? Bueno, pues era una sociedad que esas reformas las iba tomando, pero con enseñanzas del catolicismo. O sea, se traían, sí había cambios, algún cambio, alguna manera de pensar, se establecía algo nuevo de lo que era de la iglesia cristiana, seguidores de Cristo, pero traíamos todavía mucho del catolicismo y hasta la fecha, ¿verdad? Todavía sigue habiendo como que esas secuelas, esas enseñanzas que aún no terminamos de ver y de vivir y de experimentar. Ha sido y es un entorno dominante en lo social y también en lo ideológico.
En ocasiones la iglesia evangélica simplemente ha seguido el patrón católico, como les venía comentando, y en otras simplemente ha reaccionado a dicho patrón. Cuando en España se habla del cristianismo, bueno, pues se habla de la Iglesia Católica. El cristianismo y el catolicismo viene a ser lo mismo, no hay una separación. Y cuando esta se manifiesta la iglesia, cuando la iglesia evangélica se manifiesta porque no le gusta que la comparen que la vean como parte del catolicismo, entonces pues responde, reacciona, pero en raras ocasiones la verdad es que somos considerados significativos como una realidad social. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer? Porque nosotros somos la iglesia responsable delante de Dios. Y tenemos la responsabilidad de establecer el reino de Dios. Pero ¿cómo le vamos a hacer si seguimos manteniéndonos en, en, en ignorancia, en ideas antiguas, conservando la religiosidad, no rompiendo con ella? No aceptando que es necesario tratar no solamente con el espíritu en la iglesia, sino también con la mente, que es importante incluir el estudio de la mente, es importante tratar con las emociones. Debe haber un cambio, debemos de acelerarnos en ese cambio. Esta influencia católica se percibe también énfasis teológicos. Estos afectan a la práctica de la pastoría en materia de consejería y tratamiento del alma humana, ¿verdad? ¿Cómo es que afectan? Bueno, pues hay una superstición animista, una superstición en la creencia católica porque ellos tienen a Dios con imágenes, a Dios con D minúscula, su Dios, ¿verdad? Con imágenes, un concepto del pecado también totalmente distorsionado y además el tradicionalismo ha pues también impedido este avance del cristianismo, el tradicionalismo evangélico porque nos mantenemos en la tradición y nos asusta hacer cambios. Esta carrera lo que va a traer a nosotros es una disrupción. Una disrupción no es algo que tengas que quitar y poner totalmente nuevo desde los cimientos. Una disrupción es que desde los cimientos empiezas a hacer cambios, ¿verdad? Eso es ser disruptivos. Y entonces aquí vamos a aprender a ser disruptivos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer cambios en la manera de pensar, en la manera de llevar la consejería, en la manera de guiar a la iglesia, de la manera de acompañarlos. Y pues, ¿cómo vamos a lograr hacer esos cambios? Con conocimiento, con dirección adecuada, fundamentada, por supuesto, ¿verdad? ¿En qué? Pues en lo que Dios nos ha hablado conforme al amor a nuestro prójimo y ese amor como a nosotros mismos. Condición de subsistencia económica y centralidad del púlpito. Bueno, pues desde los tiempos de la Inquisición, ahí cuando se frustró la reforma protestante en España, bueno, la Inquisición surgió porque había que acabar con los herejes, con los protestantes, con los que no estaban dispuestos a seguir con los dogmas y con las reglas del catolicismo. Entonces nace la Inquisición. Tiene que haber algo para contrarrestar porque estaba creciendo demasiado, estaba extendiéndose demasiado ahora la nueva forma de pensar de los reformadores y entonces ellos tenían que acabar con eso para contener y seguir teniendo el dominio de la sociedad. ¿Qué hicieron? Pues la Santa Inquisición para ellos fue una manera de acabar con los herejes, que así les llamaban a todos los que se oponían a lo que ellos dictaban y lo que ellos decían que era la verdad absoluta. Entonces,
el pueblo evangélico se ve obligado a vivir en condiciones de subsistencia social y económica que impide el desarrollo de una conciencia de la labor pastoral. Todavía no estaba completamente establecida esa conciencia, había que irla reformando, había que irla, con el tiempo la gente tenía que ir cambiando. Fueron 500 años de una sola enseñanza y la manera de cambiar para poder transformar nuevamente a las personas tenía que pasar a veces hasta 300 años para que entendieran una sola reforma. Y poco a poco el Espíritu Santo, bueno, iba redarguyendo y se iba tomando las nuevas reformas, se iban aplicando. Ya después ya no eran 300 años, después ya eran 100 años, después eran 200, luego 50, luego una década y ahora pues está como que hay mucho más movimiento al respecto, ¿verdad? Y bien, hay que entender que en las condiciones que se vivía en ese entonces era muy difícil disponer de tiempo para aconsejar individualmente a los creyentes. El poco tiempo disponible de los pastores era ¿para qué? Era para preparar sus mensajes, sus estudios o sus tareas administrativas. Eso era el tiempo que tenían los pastores. No había tiempo para aconsejar. No había tiempo para tener ese espacio individual con cada persona. Y los pastores, pues, su único enfoque era tener un excelente discurso, una muy bonita predicación, una gran enseñanza, que era su enfoque principal. Así que de esa forma toda la labor pastoral de consejería se iba centrando solamente en la predicación y en la enseñanza, hasta el punto de que el púlpito empezó a cobrar mayor protagonismo, casi sacralizado, ¿verdad? Era ya así como el púlpito era lo más importante de la labor pastoral. Se empezaron a perder ese contacto personal con la gente. Desde el púlpito, a través de las enseñanzas, se esperaba que la gente fuera transformada, cambiada en todos sus aspectos de sus áreas de vida. Hoy esto es casi un dogma de que el pastor o el anciano ha de ser un experto en el púlpito y que esta actividad es la más importante de la iglesia. Todo lo demás se fue perdiendo. Ya nada más se centralizó en la actividad del pastor. Pero, pues eso no trajo crecimiento a la iglesia, a lo mejor en número sí, mucho crecimiento, ¿verdad? Pero no crecimiento en lo espiritual, en lo emocional. Ahí no trajo en lo personal ese crecimiento. Sin despreciar ninguno de estos importantes ministerios, por supuesto, como dice aquí, nosotros como Ministerio de Consejería Familiar hemos podido comprobar justamente que nuestro tiempo con los creyentes en la consejería individual y familiar, ese tiempo ha sido mucho más profundo y significativo, porque estamos tocando conciencias, estamos tocando emociones de la manera más profunda, por eso es muy significativo. En esta parte de la consejería, más que el mismo mensaje del púlpito, nosotros estamos tratando directamente con las personas, escuchando a las personas, dándoles el tiempo que ellas requieren, ser escuchadas. En el escuchar hay libertad, en el escuchar hay sanidad. Tan solo en eso, imagínense en estarles dando ese seguimiento, ese acompañamiento, esa protección, ese amor, esa forma de escuchar sin establecer juicios, que las personas puedan sentirse confiadas, que puedan hablar sin que sean señaladas, criticadas, condenadas, excomulgadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso sucede. Ahora nosotros tenemos la oportunidad
de dar un consejo sin juicios y que se puedan sentir libres. La razón es porque en el encuentro personal, el consejero aplica el mensaje bíblico a la realidad que la persona está viviendo y de esta manera la palabra encuentra a la persona en su condición y en su realidad. Un mensaje desde el púlpito, pues es general, ¿verdad? Pero un mensaje directo va directamente a la necesidad de la persona. Es así como Jesús encontró a la mujer samaritana, a Nicodemo y a Zaqueo. ¿Cómo fue? De manera personal. No fue con su mensaje general, fue de manera personal. Y nuevamente terminamos en ver cómo empezamos. Jesús como admirable consejero, como príncipe de paz, como modelo a seguir. La conclusión. Hablar de nuestro campo misionero a través de la consejería es una urgencia de evangelizar y proclamar la salvación, pero desde la consejería familiar. Tocar el núcleo de la familia. Ese núcleo que se está desintegrando por las ideologías modernas. Es necesario estar ahí. Ese déficit en la formación y discipulado, es importante retomar esta área para tener una mejor forma, un mejor método en la formación del discípulo, del discipulado. Esto es una forma de discipulado. Esta carrera es una manera de discipular con liderazgo, con intencionalidad, con conocimiento específico hacia el núcleo de la familia, hacia la conciencia de las personas, con intencionalidad de restaurar. Política de las misiones extranjeras ha sido la presión por los resultados, haciendo a un lado los procesos y dando más importancia a las cantidades de gente. Hay que llenar, que venga más gente y hay que hacer esto para que venga más gente y otro evento y otra cosa. Digo, no es que eso sea malo ni lo juzgamos, pero hemos perdido prioridades, hemos perdido visión. Y el Señor nos mandó a ser discípulos, no creyentes. En realidad nos mandó a ser discípulos. Así es lo que dijo. Vayan por todas las naciones y hagan discípulos. Creyentes no. Entonces se ha perdido esa visión divina, ese proyecto que viene directamente de Dios, ese modelo. Concepto erróneo de profesionalidad es considerar la profesionalidad como profana, o sea, que la iglesia señale que estudiar psicología, sociología y todas estas herramientas del estudio del conocimiento humano sean profanas. Si no lo dice la Biblia, entonces está mal. Porque no se dan cuenta que la Biblia sí lo dice, pero no les es revelado cuando no tienen la intención de ir más allá, ¿verdad? Porque Dios va revelando de acuerdo también a los deseos de nuestro corazón. Entonces, considerar que el ministerio de la consejería familiar no es profesional y por lo tanto no prepararse para ello, esos son conceptos erróneos. Ignorar los principios de la ciencia bíblica también son conceptos erróneos que no nos han llevado a salir y a ser tomados en cuenta como una iglesia de veras que hace y que genera transformación, cambio en una sociedad. Y ya casi por terminar, la supremacía de la psicología, la hegemonía, asume el estudio científico del alma, utiliza un lenguaje científico de codificación, desplaza la historia, ciencia de cura de almas, está socialmente autorizada, complejo actual de la tarea pastoral, espiritualización de lo espiritual, reducción del ministerio pastoral, complejo de inferioridad ministerial y la debilidad carismática.
Y con esto, y con esta, cerramos con esta palabra. Solo cuando estás bien contigo mismo, puedes estar bien con los demás. Ninguna relación te dará la paz que tú antes no construyas en tu interior. Por eso dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y con esto termino. Muy bien. Preguntas, comentarios. Ese Daniel. Adelante, Daniel, adelante. Puedo respirar. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ay, wow, cuánta Ahí va, información. ahí va, ahí va. Tengo dos Ya los preguntas. próximos dispositivos que va a haber, ya se van a percibir aromas, ya va a ser algo más cercano. Adelante, Daniel. Ok, maestra, tengo una preguntita, dos pues, pero primero una. Es, Adelante. ¿cómo Jesús sana si aún la persona aún no lo conoce y padece como de ansiedad o tiene como cuando sobrepiensa las cosas de situaciones? No Wow, podemos ir y evangelizar porque le daríamos en la nuca y los asustamos. claro. Es que evangelizar no es necesario que vayas y des de bibliazos. O sea, ese es un concepto equivocado. No tenemos Ajá, que darle de bibliazos a la gente. Acuérdate que nosotros somos la manifestación de Dios. Cuando tienes ese conocimiento, ya esta preparación, aunque la persona no conozca a Dios, ese es el objetivo, que lo llegue a conocer. Con este conocimiento, nosotros tocamos en la conciencia de las personas, la acompañamos hasta que no la estamos evangelizando si no crees te vas a ir al infierno y todas esas cosas que tanto teníamos arraigadas, pero las vas a evangelizar con escucharla, con amarla, con darle una buena dirección y va a llegar el momento en que vas a tener la oportunidad probablemente de hablarle de ese Dios vivo, entonces ya su corazón va a estar dispuesto, pero no significa que tengamos que llegar a decirle, si no crees en Dios, no vas a ser sano. Esa es una idea errónea, ¿verdad? Porque Dios nos dio una mente, nos dio una conciencia a todos los seres humanos y una espiritualidad a todos los seres humanos. Ujú, gracias. Y la otra pregunta, ujú. la tengo dando la historia. ¿Por qué el judaísmo no cree en el Nuevo Testamento? ¿Acaso no hay suficiente evidencia que ha llegado el Mesías? ¿Qué te puedo decir? Dios mismo dijo que eran duros de cerviz. Ajá. ¿Verdad? Pues yo qué te puedo decir al respecto. Ah, ¿Sí? está bien. Ok. Oh, ok, si me permiten aquí, ahí tantito. Sí. Mira, Daniel, dice la palabra, según la parte escatológica, vamos a meter un poquito a la escatología nada más para responder la pregunta. La Biblia habla de un rapto, en el cual, según el libro tesalonicense, se escuchará el sonar de las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán primero, después que estemos nosotros predicando el Evangelio, seremos raptados para encontrar al Señor en las nubes y se termina el tiempo de gracia, entonces empieza un tiempo de tribulación. Cuando este tiempo de tribulación venga, obviamente los judíos aquí se quedaron. Todos los judíos que no creyeron en Jesús aquí se quedaron, no fueron raptados, o sea, fueron raptados todos aquellos que aceptaron a Jesús, que lo reconocieron como Hijo de Dios, como Mesías, y fueron, mientras en las alturas habrá unas bodas de 7 años, aquí en la tierra seguirá una tribulación, luego 3 años y medio, y luego una gran tribulación, después de otros 3 años y medio, quedarán 7 años. Entonces, cuando se habla de esta cúspide en el libro de Apocalipsis, que cuando venga esta tribulación para pasar una gran tribulación, es cuando los ojos de los judíos serán
las vendas de los ojos serán quitados, se darán cuenta que ese Mesías que ellos esperaban no era. Entonces reflexionarán algunos de que el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo, de cual por muchos años se predicó y que no creyeron. Entonces los judíos en su fe tan radical que tienen ellos, estarán dispuestos a ser decapitados y al momento de ellos sufrir, ¿verdad? Por no reconocer a ese falso Mesías, no se encontrarán allá en la celebración de las bodas. Después para poder venir, o sea, el judaísmo cumple una parte muy importante y la duda, lo que comentaba la maestra, esa dureza de servicio es necesaria para que la historia se vaya completando. Gracias a Dios que somos mexicanos. Estamos de este lado del continente americano, y pues bueno, las personas que yo no sé, no entiendo por qué mucha gente en el continente americano con esa tendencia a judaizarse, cuando el libro de Gálatas también habla sobre ello. Pero bueno, no quiero alargarme más, nada más como para que puedas ir metiendo un poquito más de información y que puedas también visualizar algunos porqués acerca del judaísmo y también vayas comprendiendo un poco más acerca del cristianismo. Gracias. Adelante. Gracias. ¿Quién más tiene preguntas? Monse, adelante. Yo creo que se me viene más la parte de familia, o sea, cómo si nosotros que ya conocimos la verdad, si bien dicen que no debemos de agarrar la Biblia para predicar, cómo, o, o sea, cómo hablarles sin predicar. Sí, Monse. No es que no tengas que agarrar la Biblia la tienes que vivir, ¿no? O sea, la conocemos y nosotros somos esas cartas vivas que decía Pablo, ¿verdad? La vivimos y cuando la vivimos la reflejamos y cuando la reflejamos la gente quiere, se le antoja, pregunta, tiene dudas, ¿sí? Es una forma de evangelizar. Cuando el Señor te dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, pues entonces debes empezar por ti misma. Ese amor que tú te tienes a ti misma, ese cuidado que tú te tienes a ti misma, entonces tú vas a amar a los demás y estás evangelizando de esa manera, ¿sí? Siendo auténticos, siendo genuinos. Les vas a hablar del amor de Dios, claro, le vas a hablar de Jesús, claro, todo lo que sabes y vives es lo que vas a hablar, ¿de acuerdo? Si responde esto a tu pregunta. Sí, porque ahora sí que toda mi familia es católica y empieza como ese tipo de debate. Entonces, sí me generaba un poquito esa duda porque empiezan con todo lo que vimos de que es la verdadera religión, o sea, cosas así. Y muchas veces lo que les menciono o lo que les digo lo toman como cierto debate y a veces digo pues que no es cuestión de pelear o no es cuestión de discutir, sino más bien de encontrar que es el amor de Cristo para todos. Claro, no es cuestión de debatir, este conocimiento se te está dando a ti para que sepas cómo está la estructura, ¿no? Pero no es para pelear, no es para que tú les digas que somos lo mejor, no, o sea, es para que tú tengas un conocimiento y sepas cómo en un momento dado poder actuar. Las personas se les ama, tengan la religión que tengan. ¿De acuerdo? Nosotros no estamos para juzgar eso en realidad, estamos nosotros para manifestar a un Cristo vivo y Él se va a hacer cargo de convencer de pecado, porque el único que redarguye de pecado se llama Espíritu Santo. Nosotros no redargüimos a la gente ni aunque la cuelgues de cabeza y la obligues a que se arrepienta, no va a suceder. Si no interviene el Espíritu Santo ahí, entonces nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer en su momento. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. En algún momento, me parece que en las clases más adelante vamos a ver lo que son los mecanismos de defensa.
y uno de los mecanismos de defensa es la proyección. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cómo, lo que comentas, Monse, cómo la gente presume mucho de lo que carece. El presumir es una proyección a través de las herramientas de la psicoespiritualidad, bueno, también de la psicología. Podemos nosotros también, con la guía también del Espíritu Santo, podemos nosotros tener como esta revelación y un dicho, ¿verdad? Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Entonces, ahí también algo que nosotros hemos aprendido. Yo estuve en una reunión ahora con unos profesores hace unos 3, 4 días y nos dieron algún reconocimiento, algo que yo no pedí, pero bueno, que nos dieron un reconocimiento por una labor que hicimos durante el año. Y constantemente la maestra, la directora decía, y esto, y que la escuela, y esto, y lo otro. O sea, como que no se da cuenta que todo lo que dice para querer hacer creer que la escuela está muy bien, no se da cuenta que es una proyección y que podemos leer que las cosas no están bien y que las cosas andan mal, que la escuela está castigada por la Secretaría de Educación Pública, que hay maestros que quieren salirse de ella. O sea, hay muchas cosas que están pasando y esto es algo que te va a ayudar mucho, Monse. Cuando tú escuches algo como esto, recuerda de esta parte de la proyección. En alguna ocasión, uno de los alumnos que van aquí con ustedes también estudiando, dijo, una mujer, dijo, la verdad no se defiende, la verdad se vive. O sea, yo no tengo por qué defender la verdad. La responsabilidad que tengo es vivir la verdad. Que esa verdad plasmada en la escritura se encarne en mi cuerpo, se encarne en mi boca, en todo mi ser, y que sea una Biblia andante, de tal manera que habrá muchas personas que la única Biblia que podrán leer en su vida será la forma de vivir que nosotros mostramos delante de ellos. Así que ahí tienes algo de chambita, Monse. Laurita, estás muy calladita, Laurita, ¿qué pasó contigo? No, no te escuchamos. Ah, yo creo por eso estaba muy calladita, pues no la escuchamos. No se escucha. Híjoles, no se escucha. Tendrás que reactivar tu audio. Ok, igual y si quieres salirte ahorita y volver a ingresar y a ver si se reactiva el audio, por lo mientras, hay una persona de usuario de Zoom. Adelante, esperemos que no sea un fantasma. ¿No es usted, Pastor? ¿Ande? ¿No es usted? ¿Usuario de Zoom? No, yo estoy como... bueno, no sé si alguien está por ahí como usuario de Zoom, bueno, le invitamos a si quiere compartirnos. Estaba esta... ¿Soy yo, maestro, o quién? ¿Erika? No, Maite. Ya no, Maite. Perdón, a ver, Maite, si quieres abrir el micrófono, por favor. Se cerró. no. A ver, maestro, Ok. dígame. Ah, ¿Soy yo no. Ok, déjame, le pongo Maite, porque como aparece como usuario de Zoom, luego no vamos a saber quién estaba en la lista. No sé, Maite, si hay una pregunta, adelante. Comentarios. No, maestro. Creo que todo estuvo muy claro, pero sí, algo que me deja ver esto es que de alguna forma no podemos guiar, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Y sí, o sea, nosotros solamente somos como acompañantes, nosotros no vamos a hacer nada, el que lo va a ser el Espíritu Santo, pero también algo que he aprendido es que lo va a hacer conforme la persona se comprometa. Si la persona no se compromete, pues, por más que queramos, ¿no?
que sucedan cosas, ¿no? O que su vida sea transformada, no se va a poder. Sí, Eso algo me queda bien claro. Y también en este tiempo, nosotros como consejeros, también el vivir experiencias o el pasar pruebas nos ayudan porque cómo podemos también sabemos que, bueno, el silencio va a hablar por nosotros, sí es verdad, pero también cómo poder aconsejar a una persona si tú también no lo has vivido, ¿no? Como un matrimonio, o sea, una persona, un soltero, ¿cómo va a poder aconsejar a un matrimonio si nunca ha pasado por el proceso, ¿no? Que es estar en el matrimonio, tener problemas. ¿Cómo? y es algo que por mucho tiempo se vivió en la iglesia tradicional. Ujú. O sea, cómo poder guiar a un matrimonio desde un enfoque completamente masculino. O sea, sin un ejemplo, como por decir, me refiero a lo tradicional por la parte del catolicismo, donde el liderazgo pues era pues hombres, bueno, pues, personas más que se Del consideran sexo. pues hombres, y sobre todo ahorita lo que comentas que es bien importante, que inclusive es una de las bases que tiene la escuela Trascender, de lo que comentabas, la formación es antagonista y no protagonista. ¿Cuál es porque hay mucha consejería familiar protagonista, hay mucha escuela bíblica protagonista, donde yo soy el que sé, yo soy el que enseño, yo soy el que hablo, yo soy el que digo, yo soy el que predico, yo, y si queda algo, para mí. Ujú. Y la formación antagonista, ¿no? O sea, lo que acabas de decir, que bueno, eso nos ayuda a nosotros muchísimo, darnos cuenta que están en el lugar indicado. ¿Por qué? Porque precisamente ese tipo de personas, que no, probablemente no sean muchas en la sociedad, pero hay, poco a poco se van uniendo, vamos uniendo toda esta gran fuerza de darnos cuenta que únicamente somos utensilios, somos vasos de barro, frágiles, inútiles, siervos somos, para que la gloria del Espíritu Santo se pueda manifestar en el acompañamiento que le damos a las personas. Ni siquiera podríamos decir que les damos consejería, porque eso ya sería protagonismo. O sea, los acompañamos, porque el acompañarlos estamos en el mismo nivel. Tengo un poquito de conocimiento más que tú, he aprendido a vivir un poquito mejor que tú, pero somos iguales. O sea, no soy ni más que tú, ni menos que tú. Y ahí es donde entra esta parte del cuerpo de Cristo para ir uniendo con más fortaleza, con un despertar espiritual en cada uno de nosotros, en darnos cuenta que no necesito el reconocimiento del yo, porque el reconocimiento del yo pone en evidencia la ausencia del Espíritu Santo en mí. Mas, sin embargo, el nosotros, yo ocupo de ustedes, ustedes ocupan de mí, nosotros ocupamos de ellos ocupan de nosotros. O sea, eso es crecimiento, trascendencia, desarrollo. Sí, si me permite, Claro, 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 maestro. sí, Maite, también es bien importante, ahorita estás empezando la carrera apenas, pero aquí van a conocer muchas herramientas. Las herramientas son muy importantes y aunque tú te toque aconsejar un matrimonio, esas herramientas son las que te van a ayudar a poderlo acompañar. Y a veces no necesitamos aconsejarles y decirles, no, es que tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer eso. O sea, en realidad no es nuestro trabajo decirles qué tienen que hacer, sino llevarlos a un estado de conciencia en donde se den cuenta qué es lo que no han, qué es lo que han dejado de hacer, ¿verdad? A través de preguntas, de estrategias, de técnicas, de herramientas. Pero esto lo van a ir aprendiendo, ¿ok? Pero primero, como dices, como un ciego va a guiar a otro ciego. Por eso, en este primer semestre en el que están,
El tratamiento es para ustedes, no es para nadie más, sino para el que está estudiando. Están en el segundo, ya pasaron en el bueno, segundo. el segundo, bueno, Están ya al inicio del segundo ahí. han pasado el proceso, sí es cierto, están ya iniciando en el segundo, pero aún así, o sea, ustedes están pasando ese proceso primero, de entrar en una conciencia diferente, de hacer introspección, de las cosas que yo, mis fortalezas, mis debilidades, todo eso ya lo han pasado, ¿no? Entonces, cuando ya ustedes estén fortalecidos en conocimiento, ya vas a tener que darles, ya no vas a estar ciega, ya vas a tener que darles. Sí, inclusive lo que menciona la maestra, estamos, bueno, esta sería la clase número 4 de este cuarto módulo. Cuando termine este cuarto módulo, que nos quedarían otras 4 semanas pendientes, ¿verdad? Para terminar este cuarto módulo, iniciaremos el módulo 5. En el módulo 5, pues ahí vamos a comenzar a hacer un trabajo, como lo menciona la maestra, introspectivo, un trabajo individual, donde les vamos a compartir la clase, que puedan identificar algunas áreas dañadas, afectadas en ustedes, y posteriormente en algunos horarios que podamos coincidir, ya sea la maestra Lupita, un servidor, el doctor Alfaro, el maestro Carlos, el maestro Luciano, alguno de los demás compañeros, que ustedes se identifiquen un poco más, se asigna a alguna persona para que les atienda. 1 o 2 o 3 sesiones las que sean suficientes, no para atender a su familia. Sí, sí se puede atender a su familia, pero ellos ya les genera un costo. A ustedes no, porque ustedes son estudiantes de la carrera y nos interesa que ustedes puedan salir adelante lo más sanos que se pueda, porque eso también honra a Dios y honra el trabajo también de la escuela. En los testimonios que luego ustedes comparten, porque eso es lo que ha hecho que Trascender siga avanzando y siga expandiendo por todos los testimonios frescos que van ustedes compartiendo. Eso le da mucha vida y mucha fuerza al proyecto educativo. Pero el módulo 5, ahí nos vemos. Vamos a hacer trizas ahí, lo que está estorbando. Laurita ya le... A ver, Laurita, a ver si te escuchas ahora sí. Y no te escuchamos, Laurita. Ni modo. Escríbenos ahí, Laurita. O no sé si nada más sea yo, ¿verdad? No se escucha, ¿verdad? No. Ok. No sé, algo va a estar fallando por ahí en tu dispositivo. Maestra, pues, no sé si quiera que concluyamos. Pues, no sé, damos gracias, concluimos. No quedaron preguntas pendientes, comentarios. Maite, Monse, Daniel, Laurita. Ok, si hay, pues las hacen en el chat. Les compartí un material, ahí PDF, ya mañana lo compartimos en la red, un material libre, que así nada más como para estarles compartiendo algo y para que vayan haciendo algunos mapas conceptuales, y va un mapa conceptual en la tercera hoja, en el material que les compartimos en el grupo, y con lo que vimos en la clase hoy y lo que hemos visto las semanas pasadas, vayan profundizando más acerca de ello y vayan enriqueciendo más el conocimiento. Ayúdenos a orar, maestra, por favor. Claro, con gusto. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu, por esta enseñanza. Tú eres el maestro de maestros, Señor, por guiarnos a este camino, a esta dimensión espiritual que nos va a llevar a trascender a nosotros mismos y a las personas con las que podamos tratar de hoy en adelante. Bendito Dios, bendice a estas familias que están aquí, a Daniel, a Laura, a Maite, a Monse, al maestro Arturo y a todos los que están dispuestos a seguir estas enseñanzas, Dios. Dale sabiduría, conocimiento, inteligencia que viene de lo alto. Dánoslo a todos, Señor. También nosotros lo necesitamos para continuar con esta obra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén.
Pues bueno, gracias que nos